Hoy estamos continuando nuestra serie en el libro de Apocalipsis. Ya casi estamos terminando. Hoy estamos en el capítulo 20 de este libro. Y realmente, cuando estaba preparando el sermón esta semana, me acordé de algo que me ocurrió allá en San Cristóbal. Un momentico, que se me fue esto. Allá en San Cristóbal, el pueblo donde yo soy, hace unos años, hay una persona que iba allá que tiene una casa culto en su casa, tiene algunos discípulos, y recuerdo que en una ocasión estaba conversando con él y uno de esos discípulos vino a donde estaba él, se le acercó para decirle que había comenzado a leer un nuevo libro de la Biblia. Bueno, el maestro le preguntó ¿qué libro es ese? Y él le dijo: empecé a leer Apocalipsis. Y la respuesta inmediata de aquel hombre fue a su discípulo: sal de Apocalipsis. Se lo dijo en un tono bien fuerte, que hasta yo, que no había leído el libro, tuve temor. Y ciertamente me impregnó ese temor. Incluso su discípulo también se quedó así como no voy a leer el libro de Apocalipsis. Porque ciertamente es una literatura que muchas personas le tienen temor predicar, incluso leer. Y muchas veces los cristianos pensamos que este es un libro reservado para el seminario, para los pastores, para la gente que estudia, ¿verdad? Y en ese momento, como ocurrió eso, a mí también pensé que ese libro estaba reservado, que a lo mejor no me metí ahí. Y estoy convencido de que muchos de nosotros quizás le ha pasado algo parecido cuando piensan en Apocalipsis. Bueno, es mejor no leer eso, voy a leer otros lugares de la Biblia. Pero, más aún, el temor crece cuando llegamos a Apocalipsis 20, porque es un pasaje muy polémico, motivo de mucha controversia, de debates teológicos, y usualmente los predicadores cruzan desde el 19 al 21 y 22 y dejan el 20 por en medio. Pero nosotros damos gracias al Señor porque la predicación es positiva y consecutiva a las Escrituras, nos obliga a tener que predicar Apocalipsis 20. No vamos a escapar de este texto. Y es una bendición porque es palabra inspirada por Dios y es de bendición para nosotros como iglesia. Necesitamos escuchar este capítulo predicado para nosotros como pueblo de Dios. Así que, independientemente de las posturas teológicas que puedan salir, incluso algunos de nosotros quizás tienen alguna ya definida de qué piensan con respecto a este milenio, si es literal, si no es literal. Independientemente de eso, nuestro objetivo hoy al predicar Apocalipsis 20 no es hacer una defensa, una postura teológica respecto al milenio. Nuestro propósito es predicar este pasaje y ver lo que enseña como verdad fundamental para nosotros como iglesia. Una verdad que podemos resumir de esta manera: la victoria del Evangelio y nuestro futuro están garantizados en Cristo a pesar de la actual oposición del enemigo. Hermanos, la victoria del Evangelio y nuestro futuro están garantizados en Cristo a pesar de la actual oposición del enemigo. Este texto nos enseña eso. Les invito a leer allí Apocalipsis capítulo 20. Dice la palabra de Dios: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta hora, Señor, nosotros podemos escudriñarla, Señor, estudiarla. Podemos, Señor, aprender de ella. Te rogamos el auxilio, Señor, de tu Espíritu Santo para, Señor, que esta palabra sea aplicada a nuestras vidas y que nosotros, Señor, podamos ponerla por obra en nuestro diario vivir, Señor. Padre, glorifícate en esta mañana mientras tu palabra es expuesta y permita que nuestros corazones puedan salir de aquí henchidos, Señor, a escuchar tu voz. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén, hermanos. Es una bendición saber que como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos la seguridad de que la victoria del Evangelio y nuestro futuro están garantizados en Cristo. Este pasaje en los primeros versos 1 al 10, nos enseña en primer lugar a ver el triunfo de Cristo sobre Satanás. Si nos fijamos allí en los primeros 10 versos de nuestro texto, encontramos repetidamente la idea de 1000 años. Se nos dice que Satanás es atado por 1000 años y que sería soltado después de estos 1000 años. Luego se nos habla de un grupo de creyentes fieles que reinan con Cristo por 1000 años y finalmente el texto repite la idea de que después de esos 1000 años Satanás será soltado. Este asunto de los 1000 años ha sido objeto de mucho debate, como les decía hace un rato, y debemos entender, hermanos, y ser cuidadosos de no perdernos en el debate, que aunque buscaremos explicar nuestro entendimiento de él, no obstante, necesitamos enfocarnos en el punto principal de este texto, que no es precisamente definir si son 1000 años literales o no, aunque eso lo vamos a estar viendo, sino apuntar al triunfo de Cristo sobre el enemigo, al triunfo de Cristo sobre Satanás, evidenciado en su reino junto a los santos que han muerto siendo fieles al Evangelio. Los primeros 3 versos dice que Juan ve un ángel que desciende del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena. Este ángel ató a Satanás, al dragón, la serpiente antigua, algo que también vimos en el capítulo 12 ya. Y Satanás es atado y arrojado y encerrado en el abismo por 1000 años, con un sello puesto sobre él. Y eso tiene un propósito explícito que dice el texto, para que no engañase más a las naciones. No obstante, el propio texto nos hace una aclaración. Después de esos 1000 años, llegará un momento en que Satanás será liberado por un corto de tiempo y allí sí engañará a las naciones. Ahora bien, es importante, hermanos, que entendamos que esta visión evidentemente nos está hablando de un periodo de tiempo. Dice que son 1000 años. La pregunta que seguro viene a nuestra mente es, ¿estos son 1000 años literales o 1000 años simbólicos? Y aquí necesitamos ampliarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que Apocalipsis nos ha mostrado hasta este momento? Este libro que es apocalíptico usa imágenes, usa símbolos de la realidad. Por ejemplo, nosotros cuando vimos la gran ramera, es un símbolo de este mundo, con su inmoralidad, con su idolatría. Hablamos de la bestia. No es que sea una bestia literal, sino que representa a los gobiernos, a las instituciones humanas, a las personalidades que a través de la historia
se han aliado al enemigo para hacer guerra contra el pueblo de Dios y para instaurar el gobierno del mal. También vimos los números. Número 7, por ejemplo, es un número que se repite varias veces en Apocalipsis y que es un símbolo de plenitud. Inclusive cuando vimos los 144.000 sellados, ¿recuerdan? Juan oye el número de 144.000 sellados, pero cuando se voltea a ver, dice el pasaje que ve una multitud de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. De manera que ese número también es simbólico. Por tanto, hermanos, nosotros podemos entender que estos 1000 años, Apocalipsis 20, son un símbolo que se refiere específicamente a la era de la iglesia. Y vamos a explicar un poco más adelante eso. En otras palabras, hermanos, estos 1000 años comenzaron con la resurrección de Cristo y van a terminar con su segunda venida en gloria. Cuando nosotros revisamos lo que significa que Satanás fue atado en el Nuevo Testamento para que no engañase más a las naciones y será desatado nuevamente para engañarlas por un poco de tiempo, entendemos que con la primera venida de Jesús eso ocurrió. Específicamente con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. La autoridad de Satanás fue limitada. De manera tal que a partir de ese momento ya Satanás no podía engañar más a las naciones, sino hasta que fuera liberado nuevamente. Y cuando este ángel viene con las llaves del abismo en su mano, recuerda que esto es un lenguaje simbólico, nos recuerda enseguida Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, en la descripción del Hijo del Hombre, se nos dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y eso es una simbología que está usando Apocalipsis para hablarnos de que Jesús, en su resurrección, este Hijo del Hombre que ha venido a reinar, tiene, hermanos, el dominio y el poder aún sobre el imperio del mal, aún sobre las huestes espirituales de maldad. Y eso refuerza la idea de que Satanás ha sido atado y que su poder ha sido limitado. A partir de la venida de Jesús y hasta nuestros días, hasta su segunda venida, Satanás ya no puede engañar ni atacar al pueblo de Dios como lo hacía antes de la encarnación de Cristo. Como se ve un autor llamado King Redenberger, a revisar el amplio curso de la historia redentora, podemos ver que Satanás engañó a Adán en el Edén, trayendo como resultado el pecado y la maldición de la muerte sobre toda la raza humana. A través de la agencia de los vecinos paganos de Israel, Satanás también impidió que la nación cumpliera con su propósito de ser una luz para las naciones. Adán deseaba ser como Dios, Israel deseaba ser como las naciones vecinas. Pero cuando Jesús entra en la historia, el engaño termina. Jesús, dice la palabra del Señor, que comenzó a recorrer Galilea enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino, sanando toda dolencia y enfermedad entre la gente. Y su predicación llevó a cabo conflictos repetidos con Satanás y sus demonios, que nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios. Y este conflicto cambió radicalmente cuando Cristo murió por los pecadores y venció el Hades y la muerte. Ahora, incluso la palabra nos dice, después de eso, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Hermanos, aunque Satanás sigue siendo un enemigo feroz, persigue al pueblo de Dios cuando se le permite, no puede triunfar, porque está atado. Su poder ha sido limitado hasta que sea liberado al final de la era mesiánica. Y esto es corroborado aún más cuando revisamos otros textos del Nuevo Testamento que apuntan a esta victoria de Cristo sobre Satanás y el reino de las tinieblas. Por ejemplo, Mateo 19, 29 y Marcos 3, 27. Jesús habla de atar al hombre fuerte para saquear sus bienes. Esto básicamente implica que ha venido para atar al enemigo. Incluso Jesús ve esta atadura de Satanás cuando le da autoridad a sus discípulos para pisotear los poderes del imperio del mal. Y un pasaje que todos nosotros conocemos, Colosenses 2:15, nos dice que Cristo
en su muerte, habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermanos, Cristo ha vencido con su muerte y su resurrección sobre Satanás y sobre el imperio del mal. Ya Satanás no tiene el poder que tenía antes. Y este texto nos recuerda Apocalipsis capítulo 12, que ya lo vimos. Allí emprendimos también que Satanás estaba derrotado, pero aún así buscaba perseguir y hacer daño al pueblo de Dios. Pero no obstante, aprendimos que a pesar de esa oposición, el pueblo de Dios era sostenido y alimentado. Así que Satanás está restringido para engañar a las naciones. Pero sigue siendo un enemigo peligroso. No negamos el hecho de que está atado, que el hecho de que su poder ha sido limitado, no negamos su influencia de mal sobre este mundo. Pero hermanos, cuando nosotros revisamos la historia y vemos el avance y el triunfo del Evangelio y la permanencia de la iglesia a pesar de los ataques constantes de Satanás, eso es una prueba fehaciente de que Satanás no tiene poder sobre la iglesia. Ha sido atado. Satanás no puede engañar a las naciones durante este tiempo. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que estamos predicando nosotros, está siendo luz a las naciones. Está siendo una fuente de rescate del imperio del mal para traer personas que están atadas en su pecado al reino de las tinieblas. Cuando este tiempo milenario pase y Satanás sea suelto y liberado, todas las naciones serán engañadas. Ya no habrá predicación del Evangelio. De hecho, todas las naciones serán reunidas por Satanás para hacer guerra contra el pueblo de Dios y contra Cristo mismo, como veremos dentro de poco. Hermanos, debemos entender que llegará ese día cuando ya el Evangelio no será predicado. Por tanto, el tiempo ahora es oportuno, porque mientras el poder de Satanás está limitado, nosotros podemos entonces predicar el Evangelio y debemos hacerlo, porque solo el Evangelio puede liberar a las personas y traerlas a la luz del Señor. Esto representa para nosotros como iglesia un llamado a obedecer la voz de Dios y anunciar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? Hermanos, recordemos que es a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra de Dios y el sufrimiento que eso trae consigo, que nosotros como iglesia vencemos en este mundo. Ya lo vimos en Apocalipsis. No obstante, podemos predicar el Evangelio con confianza, podemos padecer por eso, porque la palabra nos asegura que aun si morimos en esto, reinaremos con Cristo. Y eso nos habla en los siguientes versos. Los versículos de nuestro pasaje, 4 al 6, escuchamos allí que aquellos que vencen las tentaciones de esta vida recibirán autoridad para juzgar y gobernar desde el trono. Juan ve a estos que están reinando en tronos y el pasaje dice que son las almas de aquellos que se mantuvieron firmes hasta la muerte a causa del Evangelio. Estos que están aquí reinando con Cristo son los mismos que encontramos en el capítulo 6, versículos 9 al 11. Aquellos que claman diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? No vengará la sangre de tus santos. Estos son también aquellos cuyas almas no recibieron la marca de la bestia, no se comprometieron con este mundo. Este pasaje, hermano, nos dice que ellos viven y reinan con Cristo como sacerdotes reales durante el mismo tiempo que Satanás está atado. ¿Y eso no es acaso una promesa para nosotros como iglesia? Dios ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. El pasaje dice que esta primera resurrección
es una bendición para todos los que participan en ella. Estas personas nunca volverán a morir ni enfrentarán la condenación. Ustedes se imaginan, hermano, el consuelo que fue escuchar estas palabras para la audiencia original de Juan. Hermanos que estaban padeciendo por el Evangelio y que iban a padecer fuertemente por el Evangelio. Iban a morir por causa de su fe. Aunque sea por ser llamados, por tener el nombre de cristianos, ya eran llevados ante los tribunales juzgados y tratados como criminales. Me imagino el consuelo que hallaron al saber que aún si morían, iban a reinar con Cristo en gloria. Esa es una verdad espiritual que encontramos también en otros lugares de las Escrituras, donde aprendemos, hermanos, que los cristianos que mueren en este mundo, aquellos que tienen el Evangelio, que han sido salvados por Cristo, resucitan para reinar con Él, aun cuando sus cuerpos físicos ni siquiera han sido sepultados. Por eso cuando nosotros celebramos un funeral de un creyente, tenemos gozo en nuestra alma. Hay tristeza porque no está más con nosotros, pero hay gozo porque sabemos que está en gloria con el Señor. Esa es nuestra esperanza, hermano. Sabemos que los santos reinan con Jesús mientras el Satanás está atado y su poder ha sido limitado. Hermanos, la iglesia durante ese tiempo necesita tener esperanza y gozo en esta maravillosa verdad. Saber que estos 1000 años que estamos viviendo, este milenio, es un tiempo para proclamar el Evangelio y anunciarlo a otros. Estos 1000 años que ya dijimos, entendemos, son simbólicos y no literales, terminarán en un momento de la historia. Y terminarán precisamente con la segunda venida de Cristo, donde Él juzgará a sus enemigos y su pueblo celebrará con Él para siempre. Eso no fue lo que vimos la semana pasada en Apocalipsis 19. ¿Recuerdan? Cuando Cristo viene y vence a los enemigos con la espada que sale de su boca. Nuestro pasaje ahora nos está narrando el mismo evento desde otra perspectiva. En los versículos 7 al 10 nos dice que Satanás es liberado, que reúne a las naciones engañadas para luchar contra el pueblo de Dios. Eso va a ocurrir. Hay una referencia en nuestro pasaje a Gog y Magog, una referencia a Ezequiel capítulo 38 y 39, parte del pasaje que leíamos ahorita en la lectura bíblica estaba allí en el capítulo 39, y es una descripción del juicio de Dios, de una batalla que Dios va a llevar a cabo para juzgar a los enemigos en Ezequiel. Lo interesante es que la descripción que nos da Ezequiel de esta batalla es la misma que la del capítulo 19 y que se repite otra vez aquí ahora en el capítulo 20, versículos 7 al 10. De manera, hermanos, que tanto Apocalipsis 19, 11 al 21 como Apocalipsis 27 al 10 nos están hablando de la misma batalla final. No son dos batallas diferentes. Noten algo interesante. En el capítulo 19, Satanás reúne a las naciones para pelear contra Cristo y todos son muertos. Cristo hace de ellos una cena, grandes, pequeños, hombres, libres, esclavos, ¿recuerdan? Cristo juzga a las naciones en el capítulo 19. Y ahora en el capítulo 20, otra vez encontramos a las naciones reunidas con Satanás para hacer guerra. ¿Cómo es posible que hayan sido vencidos allí y que ahora se vuelva a repetir lo mismo aquí? A menos que, como es típico en Apocalipsis, se nos esté narrando el mismo evento desde diferentes perspectivas. Hermano, eso ya lo hemos visto en Apocalipsis. Un ejemplo de ello lo vimos en la destrucción de la Gran Babilonia. En el capítulo 17, la palabra nos dice que Satanás y sus aliados se unen, la bestia y sus aliados se unen para destruir a la Gran Babilonia por el propósito de Dios. Y la dejan desolada. Y en el capítulo 18
se nos vuelve a narrar la destrucción de la gran Babilonia como parte del juicio de Dios sobre ella. ¿Acaso va a ser destruida 2 veces? No. Se nos está narrando el mismo evento desde diferentes perspectivas. Y eso precisamente nos ocurre aquí en Apocalipsis capítulo 20. Hermanos, no son eventos distintos, son eventos vistos desde una diferente perspectiva en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 20. El punto principal que nosotros tenemos que aprender de este pasaje, hermanos, es que por un lado, Satanás fue vencido en la cruz, fue vencido en la resurrección de Cristo, su poder fue limitado, y aunque al final de los tiempos se levantará para engañar y reunir a las naciones por un poco de tiempo, será derrotado definitivamente, una vez y para siempre. Y eso, hermano, es para nosotros como pueblo de Dios un consuelo tremendo. Porque Satanás desde el principio ha sido el engañador. Ha sido quien ha provocado el desastre de la raza humana, engañando a las personas, alejándolas de Dios. Desde el Edén podemos ver eso. Pero nosotros sabemos que finalmente será derrotado, será juzgado por Cristo. Y todos aquellos que son aliados con Él correrán la misma suerte. Y eso, hermanos, para nosotros como pueblo de Dios, representa también un motivo para en este tiempo milenial en el que estamos viviendo, nosotros podamos predicar el Evangelio a otros. Porque en aquel momento no habrá salvación. Ahora es el tiempo para que las personas se salven. Por eso predicar el Evangelio es tan importante para nosotros como iglesia. Y hacerlo sabiendo, como este pasaje nos enseña, que si morimos aún en esa predicación, reinaremos con Cristo. Tenemos esa esperanza, la esperanza más gloriosa que un ser humano puede tener en este mundo. Por tanto, hermanos, cobremos gozo, cobremos ánimo en proclamar el Evangelio, teniendo en nuestra mirada el gozo de la vida eterna con el Señor. Ahora bien, el pasaje continúa. Y en los versos 11 al 15 encontramos la descripción del juicio final. Nota que en verso 11 comienza con una visión de Dios sentado en un trono blanco. Y esto nos recuerda, por supuesto, Apocalipsis capítulo 4 y 5 y Apocalipsis 19. Dios en el trono. Esta idea del trono es una alusión también a Daniel capítulo 7 al 9 y Ezequiel 1. Lo interesante es que cuando nosotros miramos esta descripción del trono de Dios, podemos ver un contraste entre dos capítulos y los otros. En el capítulo 4 y 5, Dios está en el trono y Cristo, el Cristo resucitado, llega al trono de Dios para recibir adoración, para tomar su lugar como rey. Pero en los capítulos 19 y 20, el trono es entonces un trono de juicio. Dios es alabado en el 19 por el juicio. Y ahora en el 20 se presenta otra vez este trono como un trono de juicio. El Señor está preparado para juzgar el pecado. Está preparado también para vindicar la sangre de su pueblo. Y dice el pasaje que la tierra y el cielo huyen y no son hallados más. No sale lugar para ellos, dice el pasaje. Este es un símbolo también, que es una imagen que nos ayuda y nos recuerda, hermanos, que la destrucción de esta tierra es segura y apuntan a la llegada de cielos nuevos y tierra nueva. El pasaje que veremos la semana que viene nos habla de eso. Los versos 12 y 13 del capítulo 20 nos enseña que todos comparecen ante el tribunal de Dios. Nadie escapa de eso. Los muertos de todos los lugares se presentan delante del Señor para ser juzgados. Y dice el texto que serán juzgados según sus obras. 2 veces repite el texto eso, juzgados según sus obras.
Los libros son abiertos. Esto indica quizás un registro de cada uno de los pensamientos, palabras y acciones hechos por aquellos que serán juzgados. Y estos libros son la base, son el testimonio para el juicio que Dios llevará a cabo. ¿Ustedes se imaginan eso? Ese momento. Es como dar un repaso a la historia de toda tu vida, de todo lo que pensaste, de todo lo que hiciste, de todo lo que dijiste. Otro libro en particular es abierto. Y se nos dice que ese libro es consultado, es el libro de la vida. Y allí en ese libro hay nombres escritos por Dios desde la fundación del mundo. La sentencia final del pasaje es que cualquiera cuyo nombre no se encontró en este libro fue arrojado al lago de fuego con el diablo, con la bestia y con el falso profeta. Hermanos, el final de todos aquellos que no han creído en el Evangelio, de todos aquellos que han sido engañados por Satanás, el final de ellos es el mismo que el de Satanás, que el de la bestia y que el del falso profeta. Es el tormento eterno. Miren cómo lo pone el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al final, Satanás, el imperio del mal y todos aquellos que no son de Dios recibirán el mismo castigo, el mismo destino. Hermanos, en el día final habrá una separación solemne entre dos grupos de personas. Y cuando pensamos en eso, nosotros estamos viviendo en un tiempo en que tristemente todo se trata de ser inclusivo, todo el mundo junto. Vamos a unirnos. Pero en ese día no habrá tal unión. En ese día habrá una separación. Unos recibirán juicio y tormento eterno y otros salvación y vida eterna. Y la diferencia entre unos y otros es que un grupo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Un libro que ya se mencionó en el capítulo 3, versículo 5, que también se menciona en el versículo 25 del capítulo 21. Un libro que tiene como título, este es el libro de la vida del Cordero. Y aquí está la clave para entender por qué estos son salvos. Porque se les ha concedido la vida eterna por su unión con Cristo, por su unión con el Cordero de Dios. Como asevera el comentarista G.K. Beale, no sufren juicio por sus malas obras, porque el Cordero ya las ha sufrido por ellos. Fue inmolado por ellos. El Cordero reconoce ante Dios a todos los que están escritos en el libro de la vida, porque están identificados con su justicia y con su muerte. Hermanos, este final nos recuerda varias cosas importantes. Primero, la realidad de este juicio final para todos. Absolutamente todos tendremos que comparecer. Ya el pasaje dejó claro que solo los que están escritos en el libro de la vida serán librados de este juicio. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿está mi nombre escrito en el libro de la vida? ¿Cómo puedo estar seguro de que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Y que no seré juzgado, sino que tendré la eternidad y la salvación con Dios. Esa seguridad solo la da si has creído en Cristo, si has sido salvado por Él, si te has identificado con su muerte y con su resurrección, si tienes el Evangelio en tu vida. Solo así podrás tener la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Solo si tienes el Evangelio puedes estar seguro de que Dios lo escribió allí desde la fundación del mundo. Y si tienes eso, entonces tienes que saltar y gozarte en el Señor.
Porque esta es una verdad maravillosa, hermanos. Porque resalta también la doctrina grandiosa de la elección soberana de Dios, que desde la fundación del mundo escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Porque Él nos eligió para salvación en Cristo. Hermanos, en ese día, escuche bien, no valdrán nuestras obras, no valdrán lo bueno que fuimos, no valdrá si ayudamos al pobre, no valdrá si predicamos el evangelio en las naciones. Recuerden las palabras de Jesús: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y Jesús los dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nuestras buenas obras, que no es malo, por supuesto tenemos que ayudar al pobre y predicar el evangelio y vivir las buenas obras que el evangelio trae consigo, pero eso no es lo que nos da seguridad de salvación. Qué triste que hay creyentes que piensan que por hacer una serie de cosas en su vida ya están bien con el Señor. Hermanos, es la obra del Cordero. Es la redención que Cristo llevó a cabo en la cruz, en su resurrección, lo que nos da la seguridad de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y de cuando el día del juicio llegue, nosotros seremos apartados como las ovejas de Dios. Por eso, hermanos, si tú te encuentras dentro de ese grupo, si estás salvado por Cristo, si tienes el evangelio, alaba a Dios. Porque esa es una noticia maravillosa. Porque ese es un regalo que no todos tienen en este mundo. Esto también supone para nosotros, como les decía ahorita, la perseverancia en el evangelio y la proclamación de la palabra de Dios. Porque sabemos que a pesar de todas las cosas en este mundo, la palabra del Señor seguirá adelante dando frutos. Y de cualquier esfuerzo de Satanás por detenerla será en vano. Ya la historia lo ha demostrado. Nadie, ningún hombre, ninguna institución humana, ningún gobierno ha podido detener el avance del evangelio. Porque es en esta era milenial donde el evangelio está siendo predicado para alcanzar a los perdidos de todas las naciones. El enemigo fue vencido en la cruz, atado. Cristo resucitó en victoria, pero Cristo lo vencerá una vez y para siempre en el fin de los tiempos. Tengamos gozo y esperanza en eso, porque nuestro futuro está seguro en Cristo, porque reinaremos con Él como sacerdotes, sin importar lo que suframos y padezcamos en este mundo, incluso la muerte. Hermanos, nosotros estamos y pertenecemos al reino de Dios. En el juicio final seremos salvos porque somos de su reino. Alabado sea Él por eso. Y si tú no eres creyente y estás con nosotros hoy o nos puedes estar escuchando, tienes que saber que el juicio de Dios está sobre tu vida. Y que en el día final serás juzgado por Dios y recibirás el tormento eterno, la muerte eterna. La única manera en que puedes ser liberado de ese tormento y de ese juicio es que conozcas a Dios. Que arrepintiendo de tus pecados, pongas tu confianza en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Que te arrepientas incluso de las buenas obras que has hecho. Y que toda tu confianza está única y exclusivamente en la obra perfecta y terminada de Cristo en la cruz. Nosotros como iglesia necesitamos seguir apuntando al evangelio como el centro de nuestras vidas y como el centro de nuestro mensaje, lo que tiene que ser proclamado y vivido por nosotros. Estamos llamados a predicar este evangelio a todas las naciones. Que el Señor nos ayude en esto. Nosotros como iglesia también tenemos que reflexionar en que tenemos, y esto sin ánimo de manejar las emociones, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo que no son salvos.
y que a menos que se arrepientan, lo que les espera es el juicio final, la muerte eterna, el tormento eterno junto a Satanás. Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija que no son cristianos, tu compañero de trabajo, tus amigos. Eso supone para nosotros una carga en predicarles el Evangelio, confiando en que solo el Evangelio puede librarles y orando para que el Señor tenga misericordia de sus vidas. Hermanos, quiero concluir esta mañana recordándoles que aunque Apocalipsis 20 es un pasaje que trae debate, controversia, motivo incluso de división entre varios grupos de cristianos, no obstante, nos enseña maravillosas verdades y necesita ser predicado y enseñado. Independientemente de nuestras posturas teológicas respecto al milenio, todos los creyentes concordamos en que Cristo murió, en que Cristo resucitó, en que Cristo regresará. Y tenemos gozo por eso. Y podemos declarar juntos, como dice el credo de Nicea, Cristo vendrá de nuevo con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Así que, hermano, encontremos gozo, encontremos esperanza en esta maravillosa verdad, teniendo seguridad en que la victoria del Evangelio y que nuestro futuro están garantizados en Cristo nuestro Rey, a pesar de la oposición del enemigo. El Evangelio vencerá. Nuestro futuro está garantizado en Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos conceda hallar esperanza y consuelo en esta maravillosa verdad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es maravillosa. Habla nuestra vida, nos confronta, nos consuela, Señor. Nos anima. Gracias porque nosotros como iglesia hoy podemos reunirnos alrededor de tu palabra y darte gloria por las verdades maravillosas que tú hoy nos has enseñado. Gracias porque Cristo ha vencido, porque Él venció en la cruz, en su resurrección, porque el enemigo está limitado en su poder, porque el enemigo finalmente será vencido una vez y para siempre. Gracias porque nuestros libros están escritos en el libro de la vida. Nuestros nombres están allí por la obra perfecta de Cristo. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos, Señor, porque nada de esto hubiese sido posible sin tu providencia. Tú mereces la gloria y tú mereces el honor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos, Señor. Amén.